buenos días a todos, buenos días a Ketty, buenos días a todos nuestros invitados y amigos. Vamos a comenzar esta continuación de experiencias internacionales de la acción sindical frente a la pandemia del COVID-19 y vamos a escuchar en primer lugar a nuestro amigo, compañero y dirigente, Jerónimo López, ¿no?, quien va a hacer unas palabras de bienvenida. Jerónimo, por favor, te pedimos que hagas la introducción de bienvenida al tema. Estimadas compañeras y estimados compañeros, muy buenos días, reciban el saludo cordiales de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. Quiero expresar el saludo y bienvenida a la compañera Ketty Young, vicepresidenta de la Federación de Sindicatos de Holanda. Ella es parte del Consejo de FNB y es responsable de las condiciones de trabajo, la política energética y sostenibilidad y diversidad y seguridad social y la participación de los empleados en gobierno corporativo. La compañera Ketty hoy nos comentará sobre la participación de FNB en el programa de reactivación de la economía holandesa y sobre el proceso para el restablecimiento de protocolos de seguridad de salud en el trabajo para cada sector, y también nos hablará sobre la situación de los migrantes en Holanda, esta pandemia en particular de trabajadores de los camales. Para información de la compañera Ketty, hoy en el Perú está ubicada en el punto 8 de países del mundo con mayores contagios del COVID-19 y ya está siendo considerado como epicentro de la pandemia. Estamos llegando a niveles de contagio a igual que los países como España, Italia. En los que respecta a los fallecidos, tenemos alrededor de 200 muertos diarios, y el estado precario de nuestro sistema de salud, la alta concentración de ingresos en pocas manos, trae como consecuencia la desvalorización laboral y altos niveles de informalidad laboral. Son elementos importantes que explican por qué el Perú se encuentra en estas duras medidas de confinamiento que no han tenido los mismos resultados que en Europa. Finalmente, yo quiero manifestar en nombre de la CGTP, agradecer a FNB por el apoyo que viene brindándonos a través del Mundial FNB para la promoción y defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores peruanos, en particular en los sectores de industria, agro, trabajadores del hogar y construcción, y a nuestra misma CGTP. Hoy los trabajadores estamos afrontando una situación muy difícil. Finalmente quiero yo reiterarle los saludos a la compañera Ketty y bienvenida a este seminario virtual, y gracias por acompañarnos esta mañana, y le reitero los saludos y un abrazo en nombre de la CGTP, y muchas gracias compañeros y compañeras por escucharme. Gracias. Muy bien, muchas gracias, estimado compañero Jerónimo. Y ahora podemos entrar, ¿no?, a escuchar a Ketty. Sin embargo, sería bueno hacer un pequeño preámbulo, ¿no? Ustedes saben que FNB es una central que es una cooperante con CGTP de larga data, ¿no? Son ya varias décadas con las cuales tenemos relaciones, ¿no? Y hemos sido recipiendarios de solidaridad, de cooperación y también de un intenso cambio de experiencias,
¿no? El hecho solamente de que nombren a Katie Young para que nos haga esta exposición es de por sí ya una experiencia muy interesante, porque efectivamente da muestras no solo de las actividades de empoderamiento de la mujer, ¿no? Que es algo que conocemos de siempre en la actividad de FNB, sino que sí recorremos, ¿no? Un poco su trayectoria de esta compañera que hoy es vicepresidenta en FNB, vamos a ver o vamos a poder escudriñar un poco a todas las actividades a las que se dedica un sindicato ahí en Europa, ¿no? Ella, por ejemplo, trabaja política energética, ¿no? Sostenibilidad y diversidad, ¿no? Seguridad social y participación de los empleados, gobierno corporativo. Todos esos aspectos son cubiertos, ¿no? En la actividad del sindicato, a los cuales nosotros rara vez le damos la importancia que merecen temas de ese tipo. No digo que no los toquemos, pero no los tocamos con la profundidad que deberían, ¿no? Pero incluso su trayectoria, ¿no? Katie viene desde la academia. Ella ha trabajado en la Universidad de Ámsterdam, más o menos desde el 2001, ¿no? Ella ha sido secretaria allí del comité de empresa, ¿no? Lo cual hace posible trasladar una experiencia desde la universidad y desde la academia hacia el sindicato, ¿no? Fíjense, pero además de eso, de esa relación, hay otra relación que encarna Katie, ¿no? Porque hasta su nombramiento en la Junta de FNB, que fue en el año 2017, ella ha sido concejal, nada menos que concejal durante 3 años en West, creo que es la ciudad, ¿no? Incluyendo atención y bienestar al trabajo, ingresos en su cartera, ¿no? También ha participado en la descentralización de tareas de los municipios, ¿no? Y garantizar empleos, empleos en su zona, ¿no? Con políticas mínimas, ¿no? Y ha tratado también temas de pobreza infantil, ¿no? Lo cual refleja la importancia que tiene también que el movimiento sindical plantee estos temas dentro de las actividades de estos niveles de gobiernos, como son los gobiernos locales, ¿no? Bueno, a partir de enero, y con esto termino, ¿no? Katie se convertirá en presidenta de la Alianza Social, ¿no? Una asociación de varias decenas de organizaciones comprometidas con atender lo que es la pobreza en el país, lo cual no solamente nos dice indirectamente que también en un país del desarrollo de Holanda hay pobres, ¿no? Y seguramente los pobres tienen su principal, digamos, eje en la migración, sino que eso también debe tener informalidad y otras aristas, ¿no? O sea, esta asociación contra la pobreza es algo así como la mesa de concertación de lucha contra la pobreza que tenemos acá en el Perú, ¿no? Y entonces agradecemos que Katie, con todas las preocupaciones y con todas las tareas que desenvuelve, ¿no? Nos dedique estos momentos y estamos entonces sin más atentos a su exposición. Muchas gracias, buenos días y también te escuchamos a ti, Elvira. Gracias. Buenos días con ustedes, buenas noches para mí en Holanda. Me siento muy honrado para hablar hoy día para ustedes y especialmente después esta introducción muy complementaria sobre la cual todo es cierto. Me gustaría decir hoy algo sobre la influencia del COVID-19 en la economía holandesa. El papel de los sindicatos, cómo lidiamos con el trabajo seguro en tiempo de COVID-19 y también algo específico sobre los trabajadores migrantes. Soy responsable dentro de la Junta del FNB en los temas de la pobreza, la seguridad social y el trabajo seguro y saludable. Por supuesto, todas estas responsabilidades se reflejan en la situación que rodea a COVID-19 y la economía en los Países Bajos.
COVID-19 ha afectado fuertemente a la economía holandesa. Como sindicato, hemos estado involucrados desde el viernes 19 de marzo por el gobierno holandés en medidas para contrarrestar las consecuencias económicas del COVID-19. Las consecuencias son muy grandes. Hemos tenido una cuarentena desde el 15 de marzo y hemos estado saliendo de la cuarentena desde el 25 de mayo y mientras tanto la economía se ha estancado en gran parte. No hemos tenido una cuarentena tan pesado como en Francia, España o Italia. Tuvimos una llamada cuarentena inteligente. Por lo tanto, una serie de asuntos económicos esenciales podrían permanecer abiertos como la industria alimentaria, las tiendas que venden alimentos y por supuesto el cuidado de la salud. A las tiendas ordinarias, como las tiendas de ropa, se les permitió permanecer abiertas, pero de manera inteligente y respetando una distancia de 1,5 metros. El equipo de protección no estaba disponible al principio, entonces con nosotros el COVID-19 tiene un gran impacto. Somos un país exportador, somos un país muy pequeño en Europa, con una economía fuerte, pero se basa en gran medida en el sector de servicios y exportaciones. Y estas son, por supuesto, las dos partes de la economía que han sido afectadas por COVID-19. No podemos exportar mucho. Necesitamos muchas materias primas de China y América y también exportamos allí. Esto tiene un impacto significativo en la economía que continuará por mucho tiempo. En el sector turístico, el sector financiero y por supuesto también en el sector de la industria de restauración y los hoteles. En gran medida, por muchos millones al año. Dependemos del turismo y esto se ha detenido por completo. Esto tiene un enorme impacto económico con nosotros. Socialmente también, y es posible que no esperes esto para un país próspero como los Países Bajos. Esto es una consecuencia porque hemos tenido un gobierno bastante derechista durante bastantes años que tiene la santa convicción de que en el mercado laboral las partes comerciales deberían resolver todo. Los aspectos negativos de este mercado laboral ahora están surgiendo. Muchas personas que no tenían un empleo permanente han perdido su trabajo. Muchas personas que trabajaban para agencias de empleo han perdido su trabajo. Muchas personas que no tenían un trabajo permanente de ninguna otra manera ya han perdido su trabajo. En unas pocas semanas nos cambiamos de un país con una tasa de desempleo relativamente baja a una cifra en la que se han agregado 100,000 desempleados. Teníamos muy pocas personas desempleadas, menos de 300,000 de una fuerza. Mientras tanto, se ha agregado una cuanta parte, por lo tanto, esta es una preocupación importante para nosotros como sindicato. Lo dije el viernes 13 de marzo. Puedo recordar que porque el viernes 13 no sé cómo es en Perú. Es una fecha especial para nosotros. El viernes 13 de marzo continuamos construyendo sobre la estructura que conocemos del diálogo social en los Países Bajos. Tenemos dos grandes mesas de diálogo. El llamado Fundación de Trabajo. Creo que lo conoce. Y también tenemos un Consejo Económico Social. En la Fundación del Trabajo hablamos con el gobierno y los empleadores. En el Consejo Socioeconómico hablamos con muchos expertos de agencias de planificación del Banco Holandés, instituciones financieras. Entonces estamos en 2 meses de consulta. Voluntariamente fuimos al gobierno el 13 de marzo y dijimos que el mercado laboral no estaba nada bien funcionando.
El 13 de marzo solo hubo 5 muertos en los Países Bajos y actualmente casi tenemos 6.100 muertos por cada 100.000 habitantes. También tenemos una alta densidad de muertes por COVID-19. Entonces vimos que las cosas no iban bien en el mercado laboral. Por esto queríamos saber qué harás. Aprendimos lecciones de la crisis financiera mundial de hace 10 años. Tenemos un sistema de seguridad social razonablemente estable, pero esto está lleno de primas que pagan los empleados a los empleadores. En la crisis anterior, en realidad usamos ese dinero de las primas por completo. Solo nos metimos en una crisis muy profunda después de esto y luego el dinero se fue. Aprendimos de esto. Entonces le dijimos a nuestro gobierno el 13 de marzo que las cosas tenían que hacerse de manera diferente. Queremos un acuerdo por el cual las personas reciban el 100% de sus salarios. También hemos dicho que queremos que las personas que no tienen un trabajo permanente, es decir, que tengan un contrato temporal o que sean trabajadores temporales o migrantes, también participen en este acuerdo. También queremos que este no sea a expensas de los derechos de desempleo que tienen las personas. El sistema funciona así en los Países Bajos. No sé cómo es esto en Perú, pero en los Países Bajos, por lo tanto, tenemos un sistema de seguridad social razonablemente estable en el cual los trabajadores tienen derecho a las prestaciones por desempleo durante un mes al año trabajado. Pero si vas a usar esto, se acabará en algún momento. También decimos que las personas que no pueden evitarlo cuando pierden sus trabajos de esta manera, que este no puede ser a expensas de estos derechos de desempleo. Estos fueron 3 pilares importantes que finalmente condujeron a un sistema donde 2.400.000 trabajadores en los Países Bajos reciben actualmente el 100% de sus salarios. Este es desde el medio de marzo y durará hasta finales de octubre. ¿Es 100% bueno? No, no lo es. Una de las condiciones para calificar para tal subsidio como empleador era, por ejemplo, que no despediría a las personas, que también involucraría a personas con un contrato temporal en este esquema. Esto de verdad no siempre sucede en la práctica. Hay muchos trabajadores temporales y personas con un contrato temporal que han sido despedidos de todos modos. Un gran problema también en los Países Bajos es que también tenemos muchas personas que trabajan por cuenta propia. Esta es una consecuencia de nuestro mercado laboral flexible. A los empleadores se les ocurrió hace años, es mucho más conveniente vincular a los autónomos, ya que no tienen que pagar primas por esto. Tienen que cuidarse por completo y esta fue una receta probada para despedir de personas hace 10 años. Esto se acaba de decir a la gente: te despido como trabajador, pero si quieres trabajar para mí como trabajador independiente por un sueldo menor, está bien. Así el mercado laboral holandés se ha vuelto bastante perverso y por esto tenemos muchos trabajadores independientes en los Países Bajos, que deberían ser trabajadores con contrato. Las personas que trabajan por cuenta propia, hay muchos en los Países Bajos. Trabajan por un sueldo mínimo, no tienen derecho a beneficios y no tienen derecho a asistencia del municipio. Caen afuera en todas partes. Hace 10 años, con la crisis, se hizo un acuerdo para ellos. Sin embargo, el mercado laboral holandés aún no estaba en el mismo estado que ahora. En ese momento había muchos menos trabajadores por cuenta propia
y estos trabajadores por cuenta propia también eran empresarios independientes reales. Esto ahora es diferente. De hecho, muchas personas que trabajan por cuenta propia en los Países Bajos son un tipo de personas autónomas falsas, en realidad son trabajadores. Entonces, el esquema de hace 10 años para los trabajadores independientes, la asistencia para ellos ya no era suficiente. Este fue un acuerdo en el que el municipio otorgó un préstamo con un interés del 8% a las personas que trabajan por cuenta propia y que perdieron su trabajo. Ahora hemos dicho que, como sindicato, como representante de los trabajadores independientes, esto ya no es posible. También tendrás que pensar en algo allí. Y esto también ha sucedido ahora. Los trabajadores por cuenta propia en los Países Bajos tienen derecho a asistencia. Esto no es un préstamo, pero es una especie de regalo. El primer paquete de soporte, como lo gestionamos como sindicato, se ejecutará hasta el 1 de julio y el 1 de julio al 1 de octubre. Habrá el segundo paquete de este paquete total de ayuda. Este paquete es aún más grande. También incluye préstamos y préstamos a empleadores y ellos también pueden pagar sus impuestos más tarde. También hay mucha asistencia del sector financiero y el gobierno lo garantiza. En la segunda fase, la fase 1, de julio al 1 de octubre, se imponen reglas más estrictas a los paquetes de emergencia. Reglas más estrictas por un lado, por otro lado también hay relajaciones. Se libera el requisito estricto de que no puede despedir a nadie aún ser elegible para un subsidio. Se dice que solo puede despedir personas si desea ser elegible para el subsidio cuando el sindicato está de acuerdo. Como resultado, las reglas se han relajado un poco, pero hemos negociado una mejor posición como sindicatos. Estas son todas medidas socioeconómicas, de verdad, en su mayor parte medidas económicas, porque al mismo tiempo nos vemos que los problemas sociales mejoren. Muchas personas que fueron despedidas al final tuvieron que usar sus propios derechos de desempleo y ahora se están acabando. Ayer se publicó un informe en el que nuestra agencia de planificación dice que la pobreza en los Países Bajos ha aumentado considerablemente en los últimos meses. También tenemos bancos de alimentos y las filas de anterior se están alargando. Así que también tenemos un problema en el campo socioeconómico. Esto se aplica principalmente a personas con contratos temporales, personas que trabajan como independientes falsas, por lo que no son los verdaderos autónomos. Y lo que nos preocupa mucho en este momento es que hay muchos jóvenes entre ellos. El desempleo juvenil en realidad siempre era bastante bajo en los Países Bajos, pero ahora está aumentando. En los Países Bajos, los estudiantes deben pedir dinero prestado al gobierno y pagarlo con intereses si quieren estudiar. Ellos dependen de trabajos pequeños para no tener que pedir prestado al máximo. Pero esos trabajos ya no están, porque se encuentran generalmente en la industria de la restauración y turística. Entonces, ellos se están metiendo en problemas en este momento porque el gobierno dice que no vamos a arreglarlo por ustedes. Deben que pedir prestado extra, pero de esta manera, por supuesto, ensillamos a una generación joven con hipotecas, con la responsabilidad de trabajar de manera segura en el tiempo de COVID-19. También estoy muy involucrado con la forma que manejan la COVID-19. De manera segura en el piso de trabajo. Trabajar con seguridad en la época de COVID-19, un problema importante en los Países Bajos. De verdad, no fue un gran problema durante la cuarentena. Pero cuando tuvimos que salir de la cuarentena, por supuesto, tuvimos que pensar
¿Cómo vamos a hacer esto? Por otro lado, también queremos estimular nuestra economía para garantizar que no entramos en una recesión muy profunda. Lo que realmente nos ha disgustado es que el gobierno ha llegado a acuerdos con los empleadores al respecto. Conocemos los llamados protocolos en los Países Bajos, protocolos sobre cómo puede trabajar de manera segura en un lugar de trabajo. Eso tiene que ver con mantener la distancia, con la disponibilidad de equipos de protección y con cómo trabajamos en el cuidado de la salud. Esto ha sucedido fuera de nosotros como sindicato y luego tuvimos que trabajar mucho durante varias semanas para involucrarnos en ese diálogo social sobre los protocolos. Hemos tenido que hacer un esfuerzo real para el trabajo seguro de los trabajadores de la salud en general. En los hospitales, en los departamentos donde los pacientes de COVID-19 estaban presentes, el trabajo seguro era razonablemente adecuado. Había mascarillas, mamparos, guantes. En los Países Bajos trabajan 1.400.000 personas en el sector de la salud por una población activa de 9 a 10 millones. En hospitales, pero también mucho fuera de hospitales. Atención juvenil, atención a discapacitados, atención a personas mayores, atención a comunitaria y atención domiciliaria. No se dispuso ningún equipo de protección para ellos. El cuidado de la salud en los Países Bajos está altamente comercializado. El gobierno tiene muy poca influencia en esto. Esto es realmente un sistema pervertido en los Países Bajos. El gobierno ha pedido gran parte del control sobre el cuidado de la salud en los Países Bajos. Eso no fue por accidente, sino una elección de política. Esto ahora tiene el efecto de que muchos proveedores en el cuidado de la salud, fuera del cuidado de la salud, dependen de la voluntad de los empleadores de obtener equipo de protección personal. Luchamos durante 10 semanas en conversaciones directas entre mis colegas y yo. Y en los sindicatos conversamos directamente con los ministros de salud para garantizar que los profesionales de salud, sean quienes sean, donde sea que trabajen en el sector de la salud, tengan derecho a equipo de protección personal, incluso si los empleadores no creían que fuera realmente necesario, porque cuesta dinero y generalmente no estaban dispuestos a pagarlo. Afortunadamente, también hay muchos buenos empleadores en el cuidado de la salud. Lucharon por eso con nosotros. Pero incluso es verdad, en los Países Bajos, que solo hace una semana y media han puesto a disposición estos equipos de protección personal para los trabajadores que trabajan en el cuidado de la salud. También hemos visto antes que otro millón de trabajadores en los Países Bajos trabajan de manera inadecuada fuera del sector de salud. La situación más vulnerable en este momento es la de los migrantes. Dentro de Europa tenemos un sistema de libre circulación de personas, bienes y servicios. Entonces, los trabajadores de otros países europeos son libres de venir y trabajar aquí. Nuestros salarios mínimos son mucho más altos que los salarios regulares en los otros países europeos. Entonces, tenemos una tradición aquí de muchos trabajadores migrantes. Nuestra opinión en el FNV es que ellos son bienvenidos, solo que siempre decimos que las personas aquí tienen que ganar un buen salario y vivir en circunstancias dignas. En la práctica, ahora vemos toda la miseria con los trabajadores migrantes en los Países Bajos. Los trabajadores migrantes son reclutados en Polonia, Bulgaria y Rumanía con la promesa de que podrán ganar mucho dinero aquí, que obtengan alojamiento y transporte para trabajar. Hay buenos, pero hay muchos malos para vivir. Dependen completamente de su empleador. Por ejemplo,
Muchos empleadores colocan a 6 migrantes trabajadores en una casa, en un parque de vacaciones en los Países Bajos. Pagan alrededor de 100 a 150 euros por persona por semana. Es un modelo de ingresos enorme para estos empleadores. Finalmente ganan justo por encima del salario mínimo, pero por lo tanto deben pagar muchos costos a estos empleadores, que también son sus propietarios. Sus posiciones también son muy vulnerables, porque si este empleador rescinde sus contratos, inmediatamente pierden el techo sobre sus cabezas. Además, también deben ser transportados desde ese lugar de residencia al lugar de trabajo. Y sucede en autobuses de una manera que en realidad no cumple con la protección COVID-19. Actualmente tenemos nuestras manos llenas con este problema para proteger a estos migrantes contra la infección con COVID-19. La cantidad de infectados es actualmente muy alto, especialmente en los mataderos. Estos migrantes viven muy juntos en estas pequeñas casas y también están muy cerca en el transporte hacia su trabajo. Hemos estado advirtiendo durante meses que estos son puntos calientes. Y esto ahora está saliendo. Felizmente, los alcaldes que ahora están lidiando con este problema han cerrado varios mataderos. Pero también, por ejemplo, sabemos que ocurre en los centros de distribución. En los Países Bajos, muchas personas ahora ordenan sus comestibles o ropa en línea. Todo esto hace mucho dinero. Este trabajo de la entrega de estos productos está hecho también mucho por los trabajadores migrantes. De verdad, esperamos que ocurran los mismos brotes allí. Este es un gran drama humano, pero también un gran riesgo de otro brote de COVID-19 en los Países Bajos. Creo que he hablado lo suficiente por el momento. Fue brevemente cómo nosotros como sindicato trabajamos en el tema del COVID-19, en qué áreas operamos aproximadamente. Quizás para agregar a esto que el diálogo social ahora también se está ampliando junto con las medidas de la crisis. Pero ¿cómo vamos a lidiar con la profunda recesión económica que surgirá en todo el mundo y también en los Países Bajos? Muy bien. Bueno, queremos agradecer muy sinceramente a Ketty por su intervención. Una intervención no solamente muy clara, sino también muy ilustrativa acerca de los trabajos que están realizando como sindicato y esa parte con la que ha terminado, ¿no?, de esa sentida preocupación por los sectores más vulnerables, ¿no?, migrantes, pensionistas y todo lo que significa la economía del cuidado, ¿no? Es verdad que nosotros no tenemos, digamos, un problema, digamos, con la experiencia que tienen ustedes, ¿no? La migración acá en el Perú ha sido por lo general una migración interna, pero no menos intensa y preocupante, ¿no? Al final esa migración durante la pandemia ha tenido que regresar a sus poblaciones de origen, ¿no? Y también, ¿no?, los centros, digamos, de mayor contagio estuvieron en algunos momentos no precisamente en los camales, sino en los mercados, ¿no?, en donde había efectivamente mucha migración, y la migración externa que viene de Venezuela, ¿no?, que también, ¿no?, ha quedado desamparada con cuadros muy serios de desprotección, ¿no? Bueno, la intervención de la compañera, como decía, ha sido muy ilustrativa, ¿no? Nos ha explicado de una primera instancia los impactos que han habido, tanto en el plano interno como externo, porque su comercio exterior es bastante importante, precisamente con
países que están sufriendo esta pandemia, ¿no? E interno también, ¿no? El turismo es, al igual que en algunas ciudades del Perú, una actividad muy preocupante, ¿no? Creemos también que su planteamiento con relación a los mecanismos de defensa efectivamente ponen en tela de juicio no solamente, digamos, las estructuras mismas, sino el modelo de mercado con el cual se manejan estas condiciones, ¿no? Creo que muchas de las medidas que nos ha mencionado nuestra compañera Kitty se parecen a algunas que conocemos nosotros, ¿no? Digamos, por ejemplo, la reducción de impuestos, ¿no? Pero nos parece muy interesante lo que ha señalado en el caso de que esa reducción de impuestos está sujeta a controles sobre despidos o controles sobre lo que significa acuerdos con sindicatos, ¿no? Y finalmente quisiera hacer hincapié en algo, ¿no? En la cual nos parecemos mucho. También acá el gobierno ha hecho que los trabajadores gasten de sus propios fondos, ¿no? Tanto de seguridad social como de lo que serían los fondos de desempleo, y nosotros hemos reclamado también que ello no debería ser así, ¿no? Y como no debería ser así, al igual que ustedes, estamos hermanados, ¿no? En decir, bueno, si ustedes dan tanto subsidio a las empresas, ¿por qué tenemos nosotros que gastar también, ¿no es cierto?, como trabajadores de nuestros propios recursos, digamos, previsionales, ¿no? Y sobre eso han venido algunas preguntas, ¿no? Una de ellas, bueno, preguntas que voy a tratar de sintetizar, ¿no? En algunos casos, ¿no? Preguntas que tienen que ver con el respaldo que desde el gobierno se está dando, ¿no? Digamos que lo que se reparte en dinero, y sobre todo te referiste a eso con el caso de migrantes, y a eso se refiere la pregunta, es similar a lo que podríamos llamar un salario universal, es decir, un salario que se recibe para todos los que no tienen ingresos y para todos los que no tienen posibilidades de enfrentar sus necesidades inmediatas. Una segunda, tercera y cuarta pregunta yo la resumo en si existe un plan de reactivación, ¿no?, hacia el futuro, ahora que ya termina esta etapa, digamos, de cuarentena inteligente, ¿no? Si hay algunas medidas o alguna medida o un plan concreto, ¿no?, de reactivación, ¿no?, de reactivación de la economía, ¿no? Y ligado a eso hay otra pregunta, ¿no? Si estando el mercado ya prácticamente mostrando sus deficiencias, ¿no?, ese plan de reactivación tiene algunas posibilidades de mejorar la situación, ¿no?, en la cual el mercado ha estado influyendo, como en la salud, ¿no?, como en este tema de la economía del cuidado, donde el Estado ha dejado de lado sus responsabilidades, ¿no? Y si acá le llamamos una normalidad diferente, ¿no? Cuando hablan de trabajo seguro, nos dicen, se están refiriendo a, digamos, un trabajo en el cual los trabajadores tengan asegurada su permanencia, o es un trabajo seguro en el sentido de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, que es lo que es tan importante en esta etapa. Bueno, sí, hay más o menos 11 preguntas que las estoy sintetizando en estas 3 o 4, ¿no? Gracias por las preguntas. Todas estas preguntas me parecen muy relevantes. Comenzaré con el salario.
esto el salario básico? En algunos casos sí, y en otros no. Ahora conocemos realmente 3 tipos de beneficios. A. Las empresas que han sufrido una gran pérdida de facturación, pero han mantenido a su personal en servicio. Estas personas ahora están en casa, no tienen que trabajar, pero estas personas todavía están empleadas. A estas personas de estas compañías se les paga el 100% de su salario. Esta es la categoría de trabajadores que han permanecido en el trabajo y no han sido despedidos, pero donde la empresa tuvo que cerrar o tienen mucha pérdida de rotación, reciben un salario del 100%. B. Hay compañías que no eligen solicitar un subsidio, simplemente se reorganizan. Estas compañías han despedido a trabajadores y estas personas actualmente están recibiendo beneficios de desempleo. C. Como último, hay la categoría de trabajadores que eran independientes o supuestamente independientes. Tienen derecho a un beneficio básico, un beneficio de asistencia social, una cantidad fija de aproximadamente 950 euros por mes. Reciben esta cantidad del municipio. Entonces, hay 3 categorías. Hay un grupo en crecimiento que recibe estos beneficios básicos y este grupo en realidad reciben beneficios muy bajos para los estándares holandeses. Pero en este momento la mayoría de las personas, alrededor de 2.400.000 personas, tienen su salario continuo al 100%. Incluso si ganan mucho, también tienen derecho a este salario del gobierno o tienen su beneficio de desempleo, que es el 70% del último salario. ¿Hay un plan de reactivación? No, hay un plan concreto todavía. Hay muchos pensamientos de reactivación. Con nosotros el paquete de la segunda crisis comienza el 1 de julio y tan pronto como esta suceda, aproximadamente en medio de julio, hablaremos nuevamente con el gobierno y los empleadores sobre todo esto, pensamientos de reactivación que tenemos para hacer un plan para esto. ¿Cómo reactivaremos la economía? Esperemos que se reinicie por completo en octubre. Todavía tenemos que trabajar mucho en casa. El transporte público solo funciona en menos de la mitad. El cuidado de la salud debe reiniciarse nuevamente, porque la atención para pacientes que no son COVID-19 también se ha detenido. Pero ahora estamos pensando principalmente en cómo podemos reiniciar la economía. ¿En qué deberíamos invertir? También podemos hacer un movimiento de sostenibilidad al mismo tiempo. Por lo tanto, invertiremos principalmente en empresas que también abordarán la sostenibilidad en el contexto de la Convención de París. Hoy también salió de nuevo aquí el problema de las empresas que quieren inversiones. Y esto es un problema en los Países Bajos. Aquí se evaden muchos impuestos. Las grandes empresas como Shell realmente no evitan los impuestos, pero tienen acuerdos muy rentables con el gobierno. Si una empresa de este tipo recibe un subsidio del gobierno, en realidad debería hacerlo una condición. Dicho, no se evitarán más impuestos. Estamos en diálogo social con los empleadores y el gobierno, pero también estamos discutiendo esto con todos los expertos, el Banco Holandés, las agencias de planificación, pero también con las organizaciones ambientales. Tenemos que ver qué pensar cuando volvamos a poner en marcha dicho plan y qué condiciones previas establecerá para garantizar que la economía comience a funcionar nuevamente, al mismo tiempo realmente mejore y luego trabaja completamente regular. Y una de las condiciones previas que establecemos es que nuestro mercado laboral flexible, pervertido, debe estar terminado. Muchas organizaciones advierten contra esto, que el riesgo de este mercado laboral
pervertido está completamente asociado con estos trabajadores vulnerables. Vimos esto antes del COVID-19, ahora lo vemos mucho porque todos estos empleados ahora están despedidos y están en un estado de pobreza. Estos son los empleados que ahora también se reportan para estos bancos de alimentos. Los pagos de los municipios deben hacer ahora tampoco son infinitos. Así que tienes que pensar cómo vas a solucionar esto. Una condición previa también importante para nosotros es que ahora también tratamos de ayudar a las personas en esta nueva economía que ahora deben reiniciar y volver a ser sostenibles. Que los trabajadores por ellas también se volverán sostenibles. Como ahora vemos a través del COVID-19 cuán perverso es nuestro mercado laboral flexible. También vemos lo que nosotros y muchos otros hemos estado diciendo durante años. Cuántos efectos adversos tiene el funcionamiento del mercado y la comercialización de la atención y el bienestar para nuestro país. Durante mucho tiempo hemos subcontratado estos laboratorios en países con salarios bajos para fabricar vacunas y máscaras faciales. Esto ya no era interesante para todas estas partes del mercado en el sector de la salud. Todo esto se está volviendo claro y los ministros de salud ahora admiten que tenemos un punto y nosotros realmente queremos hacer algo al respecto. Por los ministros es fácil de decir, ya las elecciones están llegando, nuevamente en los Países Bajos. Pero por supuesto, esto es algo que les guardaremos. Esto ahora se está expresando claramente y en cualquier caso, existe una voluntad política de seguir, tanto en el funcionamiento del mercado, el cuidado de la salud y el mercado laboral flexible. Finalmente, sobre el trabajo seguro, y en este caso me refiero principalmente al trabajo saludable. Así que acabo de decir algo sobre él. Trabajo permanente que definitivamente también es un elemento, pero yo laboro por un trabajo saludable, un trabajo no peligroso, prevención de peligros en el trabajo. No lo hacemos bien en los Países Bajos. Y esto tiene que ver con el hecho de que hemos tenido un gobierno neoliberal durante 40 años, absolutamente democrático, pero no somos un país tan progresista como por ejemplo en los años 70. Por lo tanto, un país democrático, pero un país neoliberal donde existe una creencia sagrada en la desregulación del gobierno. Entonces, un gobierno en retirada y dejando nuestra economía en las manos de los diferentes sectores del mercado, no solo la atención médica, sino también la economía. Esto también tuvo un efecto en el trabajo seguro en los Países Bajos. El gobierno cree firmemente que las empresas deberían organizarlo adecuadamente, que tienen que comprobarse y supervisarse ellos mismos. Nosotros no creemos en esto. Hemos estado trabajando duro para cambiar esta ideología durante mucho tiempo. Ahora también se escucha el gobierno. Nuestra inspección del trabajo ha sido un doble presupuesto bajo este gabinete para reclutar más inspectores, pero mientras siempre más personas mueren cada año en trabajos inseguros, trabajos no saludables y accidentes laborales en los Países Bajos, más de 4.000 por año, casi directamente relacionada con la forma en que confiamos en los empleadores. A veces esto no está justificado y ahora se está volviendo más visible porque estos casos ya son anteriores a COVID-19. Ahora también vimos que en estos tiempos COVID-19, que es el gobierno nuevamente se enfoca mucho en los empleadores, pero como sindicato ahora nos escuchan. En cualquier caso, los sitios web del gobierno ahora contienen nuestro protocolo que hemos creado para trabajar de manera segura en tiempos de COVID-19. Los empleados ahora pueden imprimir este protocolo y mostrarlo a su empleador y decir, mire, el sindicato lo dice y el gobierno está de acuerdo. Debe proporcionarme equipo de protección personal. Entonces, esto es lo que hacemos para un trabajo seguro. Pregunta, ¿respondí todas las preguntas con esto? Bueno, hay una pregunta
¿no? Que viene de nuestro amigo Laurentino Dueñas, ¿no? De Comisiones Obreras de León, de Castilla y León y de la Universidad de Valladolid, ¿no? Que nos manda un saludo y aprovecha para preguntar, ¿no? Si la economía del trabajo, ¿no? La economía, perdón, del cuidado, ¿no? Está realmente feminizada en lo que significa la cantidad de trabajadores, ¿no? Y de paso, preguntar más o menos cuánto es la mano de obra femenina ahí. Y una segunda pregunta, ¿no? En lo que se refiere al papel de los sindicatos en este tema que nosotros le llamamos empleabilidad, es decir, cómo le vamos aumentando, ¿no? Las potencialidades a los trabajadores para que puedan ser una mano de obra más asequible al mercado, ¿no? Esos aspectos, y creo que las otras preguntas ya están contestadas, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan en el cuidado de la salud? Esto, por supuesto, aporta un aspecto de género a la discusión del COVID-19. 1.400.000 de personas trabajan en el cuidado de la salud y entre los médicos hay muchos hombres. Sin embargo, la gran mayoría de los trabajadores en el cuidado de la salud son mujeres. Por lo tanto, el cuidado de la salud también es un sector en el que tenemos muchos contratos flexibles, especialmente en los trabajos poco pagados. Entonces, las enfermeras, los cuidadores, las enfermeras de distrito son principalmente mujeres. Esto en general son las categorías con bajos salarios y contratos de trabajos flexibles. Y esto se refleja mucho en esta crisis. Las mujeres en los Países Bajos son ellas que reciben los golpes más grandes. No solo en el cuidado de la salud y el trabajo sin protección, sino también en todo el mercado laboral. Además, ahora es un problema en los Países Bajos que la atención médica regular debe reiniciarse. Por lo tanto, apenas hay tiempo para recuperarse de la crisis, debe ahora regresar de inmediato a la atención médica regular que siempre ha estado allí. Estamos muy preocupados por la posición de las mujeres, en particular en el cuidado de la salud, en los trabajos poco pagados, en los contratos flexibles, pero también nos preocupa mucho, por ejemplo, la carga del trabajo, el hecho que tienen muy poco que decir en su propio trabajo. Y es por esto que el Consejo Socioeconómico, una de estas mesas de diálogo social en las que operamos, también ha dado hoy un consejo penetrante al gobierno. El papel de los sindicatos en la empleabilidad también es un comentario muy importante. Gracias por esto. Por supuesto, tenemos muchos principios sobre cómo nos gustaría ver organizado el mercado laboral, pero también queremos ser visibles en esto. En la crisis anterior, también se liberaron muchas finanzas del gobierno para permitirnos como sindicatos desempeñar un papel en esa empleabilidad. Este aún no es el caso. Ahora queda mucho para los empleadores, queda mucho por hacer para las agencias implementadoras, especialmente aquellas que presionan a los empleados con incentivos financieros negativos para encontrar otro trabajo. Esto debe ser diferente y esto será un punto clave en nuestros planes de reactivación que se realizarán este verano para garantizar que las personas que pierden sus trabajos puedan decidir qué trabajo quieren hacer en el futuro. Esta se convertirá en una parte importante del plan de reactivación. Creemos que esto es importante y tenemos fondos para esto, proporcionados por los empleadores y los propios empleados, en los llamados fondos sectoriales. Pero también tendrá que haber dinero del gobierno. El gobierno ya ha puesto a disposición una cantidad inicial de 50 millones de euros para esto. Creemos que es un buen comienzo, pero por supuesto no es suficiente. Si predecimos que pasaremos
de 300.000 desempleados antes de la crisis a unos 700.000 desempleados después de la crisis. ¿Esto responde las preguntas? Sí, las preguntas han sido contestadas, ¿no? Hay otras que están encerradas, ¿no?, en las respuestas que se nos ha dado, ¿no? Se nos pregunta si habrá impuesto a la riqueza, y creo que el caso mencionado para Shell que están pidiendo los compañeros responde eso, ¿no? Hay otras que tienen que ver también con temas que ya se han tratado a lo largo de las respuestas, ¿no? Y efectivamente vuelvo a insistir, ¿no?, en nuestro agradecimiento, ¿no?, a esta disertación que nos ha hecho Ketty, ¿no?, tan ilustrativa, ¿no?, y deteniéndose en describirnos cuánto es una situación que a veces desde acá no se percibe, ¿no? Idealizamos a los países europeos, ¿no?, y también idealizamos la condición en que viven los trabajadores, y realmente te agradecemos mucho que nos hagas poner también pies en tierra para este caso, ¿no? Yo con esto creo que podemos dar por terminada esta conferencia, ¿no?, agradeciéndoles nuevamente a FNB por habernos permitido este intercambio, este contacto, ¿no?, por el esfuerzo que han hecho, y que se lleven el saludo de los trabajadores peruanos y de los participantes en esta conferencia. Nuevamente, muchas gracias y